Hola, hola, hola a todos, muy buenas. Buenos días, buenas noches. Uno no sabe porque es que la gente lo ve en cualquier horario, entonces uno no puede decir que buenas tardes ni nada de esas cosas. Entonces, que hola. Buenas. Hola, sí, hola, buenas. Ay, bienvenidos a su programa Echemos Cháchara. Hoy tenemos una invitada, todos los invitados son siempre me dicen que haga lo mismo, que todos los invitados son especiales, claro, para que se sientan súper bien. Pero bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Lorena. Ella ya se va a presentar. Hoy nos trajo unos muñequitos lindos que para mis hijos, pero pues yo no tengo hijos, la verdad, no soy mi abuela porque yo me quedé soltera. Bueno, a mi esposito Gustavito, con él nos casamos y duramos 4 años juntos. Yo me casé a los 30 y él tenía 80 añitos nomás. Y entonces a los 4 años él falleció. Le dio un paro cardíaco, yo no sé por qué. Tenía apenas 84 años. ¿Sí? Qué raro. Qué raro, sí. Sí, yo lo mismo me pregunto, mi hijita. Y nos trajeron muñequitos que para mis hijos, pero pues no tengo. Ya nos va a explicar la doctora Lorena qué hace estos muñequitos tan lindos acá, también son invitados. Entonces, doctoras, si quieren se presenta, quién es usted, todo eso. Ay, gracias, doña Prudencia, por la invitación y obviamente al programa. Me llamo Lorena, soy profesional de la salud, especialista en crianza y me dedico a hacer entrenamiento en inteligencia emocional. Entonces, es un poco basado en inteligencias múltiples. A veces nos enseñan inteligencia lógico-matemática y todas las habilidades de cálculo matemática. Nos enseñan lingüística y todas las habilidades de escritura, lectura, bilingüismo, también inteligencia artística, inteligencia deportiva, pero poco se habla de aprender sobre las emociones, de aprender a gestionar las emociones, qué hacemos con el enojo, qué hacemos con la tristeza, qué hacemos con la rabia, la vergüenza y todas estas amigas mensajeras que a veces vienen a movernos un poco el piso y a incomodarnos un poco, pero realmente traen mensajes muy importantes. Entonces, a eso me dedico, por supuesto, y también a llevar el mensaje de los buenos tratos en la infancia a instituciones educativas y a los hogares de nuestras familias. Qué bonito, mi hijita, todo eso que hace con los muñequitos. Todo eso lo hace con los muñequitos, porque yo agarro un muñequito de eso. Si veo un chino portándose mal, agarro del enojo y se lo boto encima y le pego en la cabeza, porque, ay, no, mi hijito, tampoco. Porque así fue como a nosotros nos criaron, mi hijita. Si a uno le decían, usted es inteligente, dejen la lloradera, punto. Esa era la inteligencia que nos enseñaban a nosotros cuando éramos niños, mi hijita. Pero interesante esto de la inteligencia emocional, se llama inteligencia emocional. Entrenamiento en inteligencia emocional, así es. ¿Qué es eso de inteligencia emocional, mi hijita? Porque yo les podría decir, claro, mi hijita, porque pues uno sabe esas cosas, no es lo más normal, pero mejor que la doctora nos explique. Ay, doña Prudencia, bueno, como les contaba, todos tenemos diferentes habilidades. Pensamos que una persona inteligente solo es aquella persona que sabe, que es políglota, por ejemplo, habla varios idiomas. ¿Qué es que ay, tan grosera? Como no, que no sepan decir grosería, doctora Lorena. Políglota, doña Prudencia, es una persona que sabe muchos idiomas. Ya, claro, mijita, ya entendí. O habla en varios idiomas. Entonces, o por ejemplo... Bueno, es que me quedé con el políglota. Hola, políglota. No, qué grosero. Uno cree que les es una grosería. No, tranquilos los políglotas por allá, que no son groseros. O, por ejemplo, una persona inteligente es aquella persona que sabe hacer narraciones, producciones, tiene un buen manejo de escenario o muy inteligente en habilidades matemáticas, pero existen varios tipos de inteligencia, no solamente los que son buenos para las matemáticas y la lectura son inteligentes. Claro. Está la inteligencia deportiva, está la inteligencia artística o kinestésica y hay una que se llama inteligencia emocional y es básicamente poder conocerme a tal punto en que yo pueda sentir una emoción, sí, entender el mensaje que viene a comunicarme, aceptar esa emoción como una mensajera, no como alguien que viene a incomodarme, y además de eso saber qué hacer con esa emoción, dónde poner mi enojo, dónde poner mi tristeza, dónde poner mi rabia, en lugar de lastimar a los demás con mi enojo o lastimar a los demás o victimizarme
en lugar de hacer esas cosas, ¿dónde poner mis emociones? Y en los hogares, hace mucho tiempo, como decía doña Prudencia, no se enseñaba. Tú definitivamente estabas de niño haciendo una pataleta y te decían como, bueno, si va a llorar por algo, ¿cierto? O quiere que le dé razones verdaderas para llorar. Sí, claro, o mijita. te acababas de pegar, tenías el raspón en la rodilla y te decían no pasó nada, no pasó nada. No, otra, del hecho le dan a uno su nalgada porque como me dijeron que no me subiera allá y me subí y me raspé, tome tras del hecho encima el chancletazo y eso. Exactamente. Entonces nos enseñaron a callar nuestras emociones, a ocultarlas o reprimirlas, esconderlas. Y definitivamente esto hace parte de nosotros. Todos pensamos también que, por ejemplo, las emociones están en el corazón. Y sí hay una real conexión, pero nuestras emociones están en el cerebro. Entonces, es necesario poder entendernos, entender la neurociencia detrás de esto que sentimos, que es absolutamente natural, es normal, todos los seres humanos lo sienten, y no hay emociones ni buenas ni emociones malas. No, mijita. Todas las emociones son necesarias. Ay, no, mijita, pero si a mí me da una vergüenza cuando me da la vergüenza y no, esa vergüenza yo casi siento, no me gusta esa emoción, es mala, digo yo, no decía yo. O el enojo, que no critica, mijita, que usted que decía que dónde poner la emoción, pues cuando yo estaba con mi Gustavito y yo estaba enojada, le ponía la emoción a mi Gustavito. Sí, entonces ahí me desquitaba con él, le botaba el chancletazo, la olla encima. Sí, era una manera de poner, estaba bien poner la emoción allá, ¿cierto? Porque la sacaba de mí. Doña Prudencia, pues es que lastima. Eso lastima. Cuando tú tienes una rabia muy intensa y terminas desquitándote con una persona, con otra persona, que puede ser nuestra pareja o puede ser nuestros hijos, pues terminamos lastimando a la persona equivocada. Y realmente lo que hay que hacer con la rabia es, rabia llega a comunicarme que se ha cometido una injusticia o que alguien ha sobrepasado un límite o que tú tenías una planeación y sentiste demasiada frustración, las cosas no salieron como tú querías, sentiste frustración, sentiste rabia. Y las emociones son tuyas porque tú eres el que las siente. Entonces, cuando tú proyectas eso en otra persona, estás haciendo al otro culpable de lo que tú sientes o de tu sentir, pero el sentir es tuyo. Sí, pero es que mi Gustavito me sacaba unos rabionones, él era el culpable de hacerme sentir enojada, mijita. Doña Prudencia, a veces sentimos que es responsabilidad del otro encargarse de nuestras emociones, que nos hagan sentir felices, que nos hagan sentir en calma, que nos hagan sentir bienestar. Y los responsables de nuestro bienestar somos nosotros mismos. Ay, no, mijita, de verdad. Oiga, muy interesante todo eso, doctora. Pero, por ejemplo, doctora, para hacer como más concreto y poder aterrizar allá al que está viendo, porque es que hay personitas, yo entendí todo, mijita, todo, pero hay personitas que de pronto no han entendido muchas cosas. Sí. Entonces, por ejemplo, viene una tristeza por alguna situación. Sí, entonces, tengo la tristeza, soy muy triste, voy a llorar. ¿Cómo es el proceso ahí? ¿Cómo? Exactamente, bueno. Tristeza también viene a comunicarnos un mensaje. Tristeza nos llega a nuestra vida cuando sentimos una pérdida profunda, cuando sentimos que nos estamos soltando o nos estamos alejando o despojando de algo que era muy valioso para nosotros. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, la pérdida de un trabajo, un cambio de vida. Por ejemplo, tuvimos que viajar y migrar a otra ciudad o a otro país. Hay una pérdida, hay un desprendimiento. Sí. Entonces, ese mensaje que viene a comunicarme es: esto está siendo difícil para ti, esto está siendo triste para ti, está siendo doloroso. Entonces, cuando yo llega tristeza y me comunica este mensaje y yo atiendo ese mensaje y me atiendo emocionalmente, me valido, me comprendo, entiendo que estoy pasando por eso, digo, es natural lo que estoy sintiendo, está bien sentirlo porque es un duelo lo que estamos viviendo, básicamente puedo, después de hacer conciencia, gestionarla mucho mejor. Pero si lo que hago es pasar saliva, aquí no está pasando nada, yo puedo con todo, yo voy a ser capaz de esto, no lo necesitaba en mi vida, por ejemplo, pues realmente lo que estoy haciendo es reprimirlo. Y está comprobado científicamente que entre más yo reprimo emociones, van a terminar somatizándose en mi cuerpo. Y ahí aparecen también un gran número de enfermedades. Por eso se dice que muchas de las enfermedades que hoy en día vemos en consulta tienen orígenes emocionales, por emociones reprimidas.
Ya, pero entonces llegó la tristeza, ¿cierto? Y segundo paso, acepto la tristeza. Sí, estoy triste porque se murió mi Gustavito, bueno, por ejemplo. Hay días que me llega la nostalgia también, recordar a mi Gustavito y todo eso. Entonces digo, bueno, está bien, acepto. ¿Y qué sigue? Después de que acepto, ¿ya ahí se pasa o hay qué se No, hace? claro que hay un proceso, Sí, hay procesos de duelo, por ejemplo, en la pérdida de nuestra pareja. Hay procesos de duelo que pueden durar 6 meses, un año, dependiendo la situación, para cada claro. persona es diferente. Y está bien tomarse todo el tiempo para hacer todo el proceso de duelo adecuadamente. Entonces, al principio del duelo estamos en negación, luego sentimos bastante rabia y enojo con esta pérdida. Y después de mucho tiempo y mucho proceso terapéutico, doña Prudencia, es importante todos los duelos o emociones así muy fuertes, vivirlas en compañía. Cuando Ah, paso por todo claro. mi proceso, y para eso, digamos, estaban los psicoterapeutas y en este caso también mi acompañamiento como entrenadora emocional, cuando paso por este proceso yo puedo gestionarla de una mejor manera. Y aceptar a tristeza y gestionar a tristeza no significa que me deja de doler, significa que puedo aprender a caminar y a sentirme cómoda aún viviendo con el dolor de su ausencia. Claro. Claro, uy, qué bonito, mi hijita. Por ejemplo, una personita ya está viendo el programa, ¿sí? Y una personita que está viendo en este momento está pasando por una situación fuerte de frustración, por ejemplo. Entonces, ¿qué le decimos a esa personita? Vívalo, acéptelo y viva su proceso, acérquese a un terapeuta, o que sería como un paso a paso concreto para esa personita ya que diga, ay, gracias, doctora Lorena, me salvó la vida porque las pautas que usted me dio me sirvieron para vivir este proceso. ¿Qué le podemos decir? Ok, claro que sí, hay procesos que van mucho más allá de solamente una conversación. Claro. Es necesario que cuando yo vivo una emoción, hay diferencias entre una emoción y un sentimiento. Entonces, una emoción viene, comunica mi mensaje y se va, ¿sí? Por lo general. Ya. Es de corta duración, está poco tiempo en mi vida, por decirlo de alguna manera. Pero cuando hay un proceso como una pérdida, este es un proceso de duelo, son más largos y se convierten en sentimientos que se vuelven más largos. Es necesario ahí hacer intervención terapéutica, por supuesto. Ah, Ahora, si es un momento de frustración porque las cosas no salieron como yo lo planeaba, porque tenía un proyecto laboral, por ejemplo, y las cosas no se dieron, esa emoción sí puede ser transitoria. Entonces viene la frustración. ¿Qué me quiere comunicar ahí? Lorena, estás frustrada porque no se te dieron las oportunidades laborales que tú querías, ¿cierto? ya. Entonces, lo primero es nombrar la emoción. Esa es la primera parte de todo, nombrar la emoción. Lo que yo siento se llama. Y está comprobado científicamente que cuando yo solo con nombrar cómo me estoy sintiendo, disminuye la intensidad de cortisol en mi cerebro. ¿Sí? Entonces ya empieza a bajar el nivel de frustración. Nombro la emoción. Cuando nombro la emoción, me hago consciente. Ok, esto que me está pasando se llama frustración. Y empiezo a escanear mi cuerpo. ¿Dónde siento esta frustración? Siento frustración en las manos, siento frustración en la garganta, siento frustración en el estómago. ¿Dónde empiezo a sentir esta frustración? Y hay diferentes mecanismos para poder canalizarla. Entonces, en lo que yo me sienta cómoda. Hay personas que les gusta sacar esta frustración escribiendo. Hay otras personas que les gusta sacar esta frustración golpeando algo, una almohada, por ejemplo, algo a lo que no lastime, algo Yo sí iba a decir, porque es que mi pobre Gustavito, ay no, qué pecado. como que él recibió muchos momentos de frustración. Pues, no quiero, bueno, es que en el colegio yo ya les he contado, los niños, yo soy profesora, yo soy pensionada, aunque la pensión no me alcanza mucho, pero bueno, sí, y los niños me decían Miss Hitler. Oh. Sí, muy lindos ellos, que yo no sé por qué me decían así, cariñoso y todo. Y Gustavito, cada vez que me iba a recoger y escuchar que los niños decían, ya va, viene el esposo de Miss Hitler, entonces Gustavito decía, sí, tienen toda la razón. Pero yo no sé por qué, la verdad. Sí, pues, detallitos de la vida. Claro. Sí, que uno va aprendiendo. Pero bueno. Pero bueno, hoy, en este momento no se ve tan Hitler, doña Prudencia. No, mi hijita, pues ya tantos años sin mi Gustavito, ya las pobres almohadas. Entonces a las almohadas sí puede uno desahogarse. Exactamente, por ejemplo, con una almohada, por ejemplo, ahora hay muchos juguetes sensoriales para los niños o para los adultos, de hecho, muchos juguetes sensoriales que me ayudan a canalizar
toda esta frustración, este enojo, esta rabia que yo estoy sintiendo y poder ubicarla en un objeto inanimado al que yo no voy a lastimar. Cuando uno le enseña a los niños, tú tienes todo el derecho de sentir enojo, de sentir frustración y de sentir rabia, no tienes permitido lastimar a alguien más. Entonces, si tienes ganas de apretar, aprieta esta pelota, aprieta este squishy, aprieta este moldeable. Si tienes ganas de golpear, entonces ven y golpeas una almohada, algo a lo que no le haces daño. Si tienes ganas de gritar, porque hay personas que también les gusta o necesitan sacar su frustración por medio de los gritos, y no me voy a poner a gritar ni a mi familia, ni a mis compañeros. Entonces también puedo tener un momento donde en este momento no me siento cómoda para hablar, no me siento cómoda para, no me voy a expresar asertivamente, así que tengo todo el derecho de retirarme. Y está bien retirarme a poder ir a sacar mi rabia. Esa es una de mis formas favoritas. Por ejemplo, yo suelo sacar mi frustración y mi rabia por medio del grito. Entonces me voy a mi lugar seguro, que puede ser mi cuarto, y allí con la almohada saco todo lo que necesito sacar, y eso evita que yo tenga conflictos con mi pareja y con mis hijos, y en lugar de gritar a mi pareja o a mis hijos, pues estoy descargando mi emoción, porque es importante eso, hacernos responsables de nuestras emociones. Nadie me hace sentir cosas. Las personas digamos que las personas van por la vida ejerciendo diferentes acciones, pero la incomodidad es mía. Yo soy la que me voy incomodando o no con el comportamiento de los demás. Pero cuando yo le adjudico la responsabilidad con el me, es que tú me hiciste enojar, tú me hiciste frustrar, tú me hiciste poner triste, pues inmediatamente lo convierto en el culpable de mi emoción. Es como si él me estuviera manipulando como una marioneta. Claro. ¿Sí? Entonces, hay diferentes formas de canalizar esa emoción. Hablamos de escribir, hablamos de respirar, es una, pero no a todo el mundo le funciona, pero es una excelente forma, de hecho es una de las primordiales. Está golpear, está empujar, está apretar, está gritar, y cuando ya puedo yo gestionar y puedo yo empezar a sacar y a poner esta frustración o esta rabia en un lugar al que no voy a lastimar, voy a empezar a sentirme mejor porque esos niveles de cortisol van bajando. Después de este proceso que yo, por medio del movimiento, saco y canalizo esta emoción, ya puedo empezar a respirar. Mijita, eso, mijita, eso es muy común ese del me que decían ahorita en las parejas, ¿no? De pronto hay una pareja que está viendo el programa, pues enseñarle eso también, que me parece tan bonito, que no puede estar culpando todo el tiempo al esposo o a la esposa de todo, sino que se hace responsable la misma persona. ¿Es algo así lo que...? Es algo así, y sucede con nuestra pareja y con nuestros hijos. A veces, por ejemplo, nosotros le decimos a los niños, bueno, sí, hija, no debí pegarte, pero es que tú me sacaste el mal genio, pero es que tú me hiciste enojar, pero es que tú no hiciste lo que yo te estaba pidiendo, o con el esposo también, pero es que tú me sacaste el mal genio. Y pedir disculpas culpando al otro no es una disculpa genuina. Claro, no, lo que hay que decir es que yo me enojé solita, pero por tu culpa. No, tampoco. Tampoco, doña Prudencia. No, tampoco. Tú te enojaste solita, él hizo cosas. Claro. Y el enojo es tuyo, tú te enojaste solita, tú te encargas de gestionar la emoción. Ahora, si la otra persona sí cometió una falta o cometió un error, claro que también está bien que tú le comuniques, ¿sabes? No debí gritarte, no debí golpearte, la emoción es mía, yo me encargo. Al mismo tiempo quiero que hablemos de esto que sucedió porque me sentí muy incómoda con este comportamiento tuyo. Claro, porque es que uno ¿cómo explica eso, mijita? Porque es que realmente uno se enoja con otros porque si lo hablamos desde nuestros términos es la culpa del otro, pues ya entendiendo la explicación, pero en nuestro diario vivir es eso. Si entonces la otra persona realizó algo que me hizo enojar, qué difícil uno decir, oh no, yo soy la dueña de mi enojo, entonces no me voy a enojar contigo porque hiciste eso. Ay no, Dios mío, entonces como uno, ay Dios mío, no es tan fácil. Exactamente, entonces yo necesito, primero, por eso es importante no hablar en caliente, como dicen por ahí. Entonces yo voy, me gestiono, me tranquilizo, me calmo, y cuando ya esté mucho más serena y asertiva para hablar, en ese momento sí comunico, ¿sabes? Si tengo que reparar, reparo, y eso significa pedir disculpas. Y pedir disculpas no es
no es un signo de debilidad. De hecho, Claro, es claro. de asertividad, ¿sí? Porque Claro. yo le puedo enseñar a mis hijos que me están viendo que pedir perdón es un acto reparador, ¿cierto? Y de Claro. esa manera me puedo mostrar vulnerable y está bien, está perfectamente bien levantar la mano y decir, cometí un error, ¿sí? Claro. Eso nos hace humanos. Claro. Entonces yo puedo decirle a mi hijo, discúlpame, esta mañana te grité y no debí hacerlo. Me hago responsable, necesito hacer muchas más cosas para gestionar ese enojo. Al mismo tiempo, tengo que decirte que necesitamos hablar porque llevamos todas las mañanas discutiendo porque no te quieres meter a bañar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Claro. date cuenta que me hago responsable por mi explosión, no culpo al otro, sin embargo, le adjudico la responsabilidad que sí tiene, que es Claro. seguir la instrucción. Claro, claro, mijita. Por ejemplo, yo todas las mañanas me enojo conmigo misma porque es que me da mucha pereza bañarme tan temprano y con el agua tan fría. Entonces me digo, no, tienes que bañar, señora Prudencia. No, pero es que no me quiero bañar, pero que se bañe. Entonces una pelea y todo el tiempo conmigo misma, no, eso tampoco puede ser, porque me enojo conmigo, ¿cómo me reconcilio conmigo misma? Bueno, ese es otro tema, mijita, pero también pasa a veces, mijita. Bueno, señora, por favor, es que, bueno, voy a decir algo porque las señoras que están viendo de pronto me van a regañar, ya no es mi culpa, pero hay no sé si es muy común, pero lo que uno escucha en el común y es la famosa cantaleta de la mamá. ¿Sí? Generalmente es la cantaleta de la mamá que del papá. ¿Qué podemos hacer si así es la vida y es lo que uno escucha todo el tiempo? Entonces, señora, si usted va a echar cantaleta, pues primero respire, ¿cierto? Perdón, cierra la gentica un poquitico y para hacer todo ese proceso, y no es que se quede callada, sino que después pueda hablar, dialogar. Porque o si no, pues el esposo ya se acostumbró a la cantaleta, el hijo se acostumbró a la cantaleta, entonces ya ¿qué va a decir una persona? Ah, la cantaleta de siempre ya no pasa nada, ¿cierto? Y la Entonces, cantaleta termina convirtiéndose en solo ruido. nada, Entonces, y está bien decir, está bien, está perfectamente decir, hija, en este momento estoy tan molesta y a punto de explotar que si me quedo acá conversando contigo voy a terminar lastimándote. Así que retírate tú, me retiro yo y en un momento cuando estemos más calmados nos incorporamos y hablamos de lo que sucedió. Entonces, mira que el ejercicio de la crianza y atendiendo como las emociones de nuestros hijos también no significa dejar que los hijos hagan lo que quieran, no, que los hijos se comporten como quiera, que falten el respeto y uno simplemente sea permisivo. No, es simplemente poder corregir en el momento indicado. A veces corregimos llenísimos de enojo y llenísimos de ira, y eso no es corrección, es maltrato, porque terminamos lastimando. Entonces, yo te pongo un ejemplo, doña Prudencia. Si yo te dijera que mi esposo me grita, me insulta y a veces me pega o me pega un poquito, ¿cómo se llama eso? no, mi gente, primero yo voy y lo casco. Sí, le meto un par de calmazos y que la está maltratando, mi hijita, claro, como hacen. No, me lo llama y voy a hablar con él, porque como así que doctora la está lastimando y todo, no, señor. Es un ejemplo, doña Ah, es un ejemplo. Ay, qué pena, yo creí que era una infidencia aquí divulgando la justicia, porque aquí también hacemos justicia. Bueno, nosotros no, porque nosotros tenemos la justicia en las manos, pero en fin. Pero podemos hacer denuncias públicas. Eso se llama denuncia pública. Es un ejemplo. Ah, es un ejemplo, Entonces, es un ejemplo. En términos generales, eso se llama maltrato. O si yo te cuento que tengo a mi jefe hablándome a altas horas de la noche y me está pidiendo muchísimos informes y está detrás mío todo el tiempo, se consideraría como acoso. Y todo el tiempo amenazándome que me va a echar y me va a echar y me va a echar. Se llamaría acoso, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasa si yo a mi hijo constantemente lo amenazo con que lo voy a dejar solo, lo amenazo con que no le voy a comprar algo que me pidió, lo amenazo. Me lo voy a regalar, lo voy a regalar. Ahí viene don Pedro, lo va a regalar a don Pedro, que eso se hacía mucho antes. Exacto. Uy, mijita, a mí me regalaron como 40 veces, mijita, gracias a Dios nunca lo cumplieron, pero es lo que decían, no, viene el coco, se lo va a regalar al coco. Exactamente, entonces constantemente estamos amenazando o en el peor de los casos también estamos entonces gritando, golpeando. Pero a eso sí le llamamos disciplina y educación. Entonces, si me maltrata mi esposo, eso es violencia doméstica y denuncie. Pero si maltrato a mi hijo, no, es que lo estoy disciplinando porque necesita corrección. Entonces, en términos de crianza o la crianza respetuosa, básicamente lo que nos dice es,
De hecho, hasta el término es un poco confuso porque si hablamos de crianza, debería tener inmerso el respeto. No tendríamos por qué decirle crianza respetuosa. Ay, claro, mi hijita, claro, es que pasa es que como en términos generales la crianza es educar al chino y usted hágalo como se le dé la gana, más o menos, entonces ya tocó meterle lo de la respetuosidad, claro, mi hijita. Exactamente, Comprendí. entonces en esos términos es importante disciplinar, claro que sí, corregir, por supuesto que sí, enseñarle habilidades, por supuesto, porque son cerebritos en formación, que es un disco duro totalmente limpio, y necesitamos llenar de información nutritiva, al mismo tiempo que todo esto se lo enseñamos, corregimos y disciplinamos, somos firmes, pero respetuosamente. Qué bonito, mi hijita. Bueno, todo esto con respecto al entrenamiento emocional, se llama entrenamiento emocional. Sí, señor. Bueno, mi hijita, no, nos ha dado una información muy enriquecedora, tanto para mí como para los que están viendo por allá. Ahora, otra preguntita. ¿Desde hace cuánto mi hijita dijo, no, quiero entrenar las mentes de los niños para que aprendan a manejar sus emociones? Bueno, y adultos también, ¿cierto? Sí, sí. A manejar sus emociones. ¿En qué momento surge todo esto? Porque bueno, la doctora Lorena nos ha dicho que hace muchas otras cosas, pero hoy se ha centrado en entrenamiento emocional, que me parece muy lindo. ¿Sí? ¿En qué momento toma la decisión o cómo surge esa necesidad? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ahí? Bueno, todo surge cuando yo me convierto en mamá. Ya sé, cuando se casó mi hijita, ¿cómo entreno a mi esposo? Porque, uy, mi hijita, no. Sí, Cuando mi esposo tiene una broma, y él dice que cuando yo me casé con él, en ese momento decidí estudiar salud mental. Ay, sí, mi hijita. De pronto sí. Sí. Un saludo al esposito. Entonces, sí, definitivamente cuando yo estaba en embarazo y por mi carrera, empecé a entender que había mucha importancia en la crianza y el apego que tenía el niño con los cuidadores, y que de eso dependían muchas cosas de su vida. Entonces, cuando yo empiezo a entender que como yo me relaciono con mi hijo y el tipo de apego que yo tenga con él, si es un vínculo seguro, si es un apego seguro, luego este hijo como adulto va a tener esa misma calidad de relaciones o va a buscar esa misma calidad de relaciones o va a elegir una pareja que se asemeje un poco al tipo de apego que tuvo con los padres. En ese momento yo entendí que necesitaba formarme para ser mamá. Entonces yo estaba en embarazo y dije, yo necesito educarme porque no tengo ni idea qué hacer con este ser humano que viene en camino. No. Y dije, necesito empezar a buscar información, y empecé a buscar y a buscar y a buscar hasta que llega un punto en el que me infoxiqué. Ay, ¿cómo es? Esa palabra está chévere, mijita. ¿Cómo es? Como que me infoxiqué de tanta información. Ay, que una palabra nueva. Infoxicarme. No está en la Real Academia, es simplemente un chascarrillo entre nosotros. Y empecé a recibir tanta información que ya no sabía ni por dónde ir, ni cómo empezar, ni qué hacer, y entonces que si hacía colecho, que si no hacía colecho, que si hacía porteo, que si lactancia a libre demanda, que si no, que si, bueno, y también al mismo tiempo toda la familia bombardeándome de información, no le haga esto, no le haga lo otro, no la bañe así, no la coja así, ¿cierto? Entonces sí. Llega un momento en el que uno también se siente abrumado y empiezo yo a investigar evidencia y a basarme como en la neurociencia. Ahí llego yo a disciplina positiva, que es una corriente de crianza respetuosa, donde disciplinan a los niños y en el aula de clase también de una forma respetuosa, con buenos tratos. Pero, disciplina positiva es que es una teoría, es una institución, es que es una teoría, es una filosofía de vida también, creada por hace mucho tiempo, Rudolf Dreikor se llama. Saludito al señor Rudolf Dreikor. Y él empieza con esta corriente a enseñar, obviamente, a las familias y a los cuidadores y a los profesionales que tenían a su cargo niños sobre los buenos tratos. Entonces, cómo disciplinar asertivamente sin amenazar, cómo corregir asertivamente
y educar asertivamente, sin amenazas, sin chantajes, sin gritos, sin manipulaciones, sin orejas de burro, sin sillas de pensar, sin váyase al rincón, sin enciérrese y mire a ver qué hace por allá solito. Uy, no, mijito, entonces, ¿qué se inventó? Porque esas son las únicas técnicas que uno conoce en esta vida. Exactamente, entonces mira que la crianza respetuosa se habla hace muchos, muchos años atrás. Y entro yo en esta corriente y empiezo a conocer la educación consciente también, o lo que llamamos como disciplina consciente o conscious discipline, que es creado también por la doctora Becky Bailey, que es... ¿Por la doctora, ¿doctora qué? Becky Bailey. Un saludo a la doctora Becky Bailey. Ella es PhD en psicología infantil. ¿Ella es qué? PhD. En psicología infantil. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es PhD? Es como lo que está después del doctorado y postdoctorado. ¿Hay algo más después de todo eso, mi hijita? Uy, no. Yo creo que yo aquí con este programa me voy a graduar de PhD. Bueno, como se diga, mi hijita. Exactamente, bueno. Entonces empiezo yo a conocer todos estos referentes. Conozco disciplina positiva, conozco conscious discipline, disciplina consciente y todas las corrientes que hablan de la crianza respetuosa. Y empiezo a darme cuenta que sí, cuando decían por ahí es que a uno no le enseñan a ser papá o a uno no le enseñan a ser mamá. Sí, eso es verdad. Pues empiezo a descubrir que sí se puede aprender. No tienes que llegar experto y no tienes que tener una crianza perfecta porque eso no existe, No. Pero sí se pueden aprender ciertas cosas. Entonces empecé a entender que las pataletas de mi hija a los 2 años era propio y natural de su desarrollo, que no debía, que debía corregirlas con respeto y enseñarle habilidades emocionales para que ella pudiera gestionar esa frustración, que es lo que aparece en una pataleta, pudiera gestionar esa frustración de una manera más asertiva. Y empiezo yo a entender que mi relación con ella iba a ser determinante para el resto de su vida. Claro, mijita. Así llegué yo. En un embarazo empecé a investigar y le compartí a mi esposo. Al principio mi esposo como que ya llegó un momento en el que me dijo, no más, por favor, no quiero saber absolutamente nada más de nada. Déjame ser papá y déjame cometer errores y déjame también libre en este aspecto. Y yo digo, sí, tal vez lo estoy haciendo de la manera incorrecta, porque claro, yo empecé a aprender tantas cosas y me daba cuenta que todo eso me funcionaba. Yo quería que mi esposo también lo aprendiera inmediatamente. Lo estaba infosicando. Lo estaba infosicando. Ay, bueno, ponecito también. Pero bueno, es que hay papás, esposos que son muy valientes también con esposito. Bueno, siga. Y entonces me dice, ya no más, déjame a mí mi paternidad libre y tú también. Entonces ahí entendí que tenía que también cambiar mi estrategia, porque veníamos los dos de crianzas muy autoritarias. A nosotros nos daban la pela, el coscorrón, la amenaza, el chantaje, la manipulación, el golpe. Sí, que era como lo normal en mucho tiempo. Como nos criaron a nosotros. Y es muy normal que nosotros con nuestros hijos repliquemos los patrones de crianza como nos educaron a nosotros. Es muy natural que lo hagamos. Y nos sale con nuestros hijos, justamente por ahí dice una frase que sanamos nuestra historia cuando somos padres. Sanamos nuestra historia de niño interior o niña interior. Oh, qué bonito eso. Entonces, así fue. Yo dije, bueno, necesito cambiar mi estrategia porque, claro, estoy ya incomodando a mi esposo y no lo estoy dejando ser libre porque todo el tiempo estaba controlando y cuidando sus movimientos. Y dije, voy a enseñar con el ejemplo. Entonces, yo aplicaba las estrategias que aprendía y él simplemente las observaba. Ya no decía nada. Yo ya no decía nada. Y él empezó a darse cuenta, oye, como que esto sí le está funcionando. Entonces, cuando mi hija hacía una pataleta, yo la gestionaba como había aprendido en la teoría. A veces me salía, a veces por supuesto que no, porque no es una cosa perfectísima ni una píldora mágica. No es una regla de oro tampoco. Exactamente. Aunque la correa sigue funcionando. Ya no. Un poquito, no, tampoco. Mira que la correa, la chancleta, funciona. Yo no puedo decir que no funciona. Tú tienes un niño pequeñito haciendo pataleta o no hace caso para meterse a bañar y yo le muestro la correa o le muestro la chancleta, inmediatamente ese chiquito se para y hace lo que tiene que hacer. Claro. Sin embargo, no sé cómo tú lo veas, doña Prudencia, pero a mí me gusta utilizar la comparación con, es como si estuviéramos, y me perdonan si suena un poco brusco, pero es como si estuviéramos entrenando animalitos.
yo le muestro el periódico para que aprenda que ahí es donde se debe hacer sus necesidades, o le doy un dulce cuando hace bien las cosas. Sí, claro. La simulación y todo eso. Exactamente, y así parece con los niños. Entonces yo, cuando quiero felicitarlo, le compro helados, le doy dulces, lo felicito, le brindo amor, le brindo cariño, pero cuando no hace lo que yo quiero que haga o cuando no me hace caso, entonces le muestro la correa. Inmediatamente me hace caso. Y nuestros hijos no son animales al que yo necesito domesticar. Entonces es importante y me gusta hacer la comparación precisamente porque a veces en nuestra práctica eso mismo hacemos con nuestros niños. Nuestros niños necesitan sentirse que el hogar es un espacio seguro, pero a veces nuestro propio depredador está en casa. Claro, mi hijita. Porque Sí. ellos entienden que mamá me consiente, mamá me alimenta, mamá me cuida, mamá me brinda un techo, pero mamá también me pega, me lastima, me hiere, me ignora, me hace la ley del hielo, me amenaza con que me va a abandonar, me amenaza con que me va a regalar al loco. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, o es alguien que me protege o es alguien que me lastima. Y esa ambivalencia es algo que el doctor Daniel Siegel, que es un importante neurocientífico, Daniel, un saludito al doctor Daniel Siegel. él dice, es una paradoja biológica. Es difícil para un ser humano pequeño entender que la misma persona que me brinda amor también es la misma persona que me lastima. Y luego sucede, más adelante estos niños crecen y se vinculan con personas, hombres o mujeres, que le hacen por lo un mismo. lado me brindan amor y por otro lado me lastiman. Claro, ahora uno entiende por qué tantos hombres o mujeres se quedan con alguien que los maltrata y no son capaces de irse ahí o tomar una decisión. Exactamente, porque para el cerebro es más cómodo estar en una relación conocida que en una situación desconocida. Entonces me quedo en esta zona de confort, aunque no sea tan confortable, pero es lo que conozco, entonces eso me hace sentir más segura. Uy, no, doctora, esto es mucha tela que cortar porque este tema está muy interesante. Y además que no terminé de contarte qué fue lo que pasó. Sí. Perdón que me fui por otro lado. A mí me pasa eso, que empiezo a divagar. Tranquila. Y así empieza entonces nuestro camino y empecé a enseñarle a mi esposo con el ejemplo y a que él se diera cuenta que las herramientas y las estrategias que yo aprendía sí funcionaban. Y en ese momento él empezó, tiempo después, porque también sale ese ego masculino. Claro, yo soy el que mando aquí. Exactamente, sale después y bueno, cuéntame qué fue lo que hiciste o cómo lo hiciste o... Sí, pero no así con calmita, pero no me atosigue todo el tiempo con toda la información. No, está bien, hablemos un poquito con calmita. Claro, también. Exactamente. Entonces decido seguir formándome. Ahí hago mi especialización en entrenamiento en inteligencia emocional y crianza respetuosa. Y no paro de estudiar. La verdad que esto no ha terminado. No paro de estudiar porque mi hija en este momento está ya entrando a la preadolescencia, a la adolescencia temprana. Y todavía sé que me falta mucho camino por recorrer, entonces seguimos aprendiendo y seguimos estudiando sobre cómo ahora enfrentarnos a toda ese mundo de hormonas que se vienen en su vida. Pero qué bonito, mi hijita, que usted comenzó a aprender desde su, valga la redundancia, desde su propia experiencia. Si entonces estoy viviendo esto, pues tengo que aprender para ver cómo asumo y cómo lo voy llevando. Y en medio de eso, pues también se cometieron errores, como todo, se fue aprendiendo. Y el esposito también está ahí, los dos aprenden. Qué bonito, mi hijita. ¿Tienen una hija? Tenemos una niña, sí, de 10 años. O sea, no es la hija tan bonita. ¿Cómo se llama la niña? Antonia. Esa no es Antonia, debe ser una niña muy linda. Felicitaciones a la parejita por esa chiquitina. Bueno, doctora, una pregunta. Si alguien quiere aprender de esto, muchos papás están allá enloquecidos tratando de criar a sus chinitos. Sí, hoy en día. Y entonces el papá que está viendo allá dice, esa es mi salvación, doctora Lorena, ayúdeme, enséñeme. ¿Hay una posibilidad de contactarla o usted va solita con su hija criándola a ella o presta un servicio o cómo es eso? Claro que sí, claro que sí. Después de hacerlo, de educarme para mi propia vida y claro que también me pasa algo y es que cuando yo voy aprendiendo y voy aplicando esos aprendizajes en mi hija,
me daba cuenta que no todo me funcionaba. Y ahí entendí que tenía que sanar mi historia también. ¿Sí? Entro yo, por supuesto, haciendo caso al autocuidado, entro yo a procesos terapéuticos con psicoterapia para poder también sanar un poco de mi historia, de mi infancia, de mis historias de maltrato, de mi historia de abuso, mis traumas, para poder entregarle a mi hija una versión un poco más sana de mamá. Claro que sí, doña Prudencia, yo me dedico a acompañar familias o instituciones educativas de manera virtual y de manera presencial. Qué bonito. Claro que sí, podemos dejar también los datos. Sí, aprovechemos, mijita, porque esto lo van a ver miles de personas. Ahorita lo está viendo poquita gente, la verdad, porque es que el productor no ha querido meterle plática a todo esto para que crezca más. Pero llegará un momento donde esto va a llegar a miles de personas. Eso está en el YouTube, va a llegar a nivel internacional. ¿Qué tal que por allá, no sé, alguien de México, doctora, ayúdeme por favor desde la distancia? Porque si lo hace de manera virtual también, pues mucha gente por allá de los lejos también la pueden llamar, mijita. Entonces, claro, aquí aprovechemos para dar los datos, ¿cómo sería? Exacto. Entonces, bueno, obviamente redes sociales en este momento sí no estoy promocionando. Bueno. También me pasó, yo tenía un canal, o más bien una cuenta de Instagram donde constantemente compartía como ciertas recomendaciones, estrategias, tips, cosas que aprendía. Realmente nada me lo he inventado yo, son cosas que yo simplemente aprendo, leo, bastantes libros, bastante información, y luego trato de resumirla y hacerla un poco más masticadita para enseñarla a los demás. Entonces, y la dejé de utilizar porque mi niña empezó a crecer, y si yo le tenía un límite claro a ella de no utilizar pantallas, claro. Exactamente, durante la semana, y ella veía que su mamá estaba constantemente en el teléfono, porque el mundo de las redes sociales pues es estar ahí todo el tiempo contestando, interactuando, grabando, haciendo. Entonces ya no era coherente. Luego decidimos desescolarizar a nuestra hija y hacer homeschool, que es educarla nosotros en casa. Entonces ya estábamos mucho más con ella todo el tiempo. Entonces ya ella se estaba dando cuenta que papá y mamá pasan demasiado tiempo en el celular, pero al mismo tiempo yo le decía que pantallas no. Entonces ya no era coherente con mi filosofía de vida. Por eso dejé de utilizar como las redes, y ha sido como de voz a voz. Entonces, doña Prudencia, que me conoce y le conté mi historia, si en algún momento llega alguien a decirle, estoy teniendo estos retos con mi hijo, con mi adolescente, con mi pareja, con mi familia, entonces, yo conozco una señora que se llama tal. Y así ha sido, como de voz a voz. Y bueno, gracias a esos procesos exitosos, por supuesto que el trabajo lo hacen las familias, yo solamente soy un canal de información, pero el trabajo lo hacen ellos. De voz a voz se han ido enterando de qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo funcionamos, y así es que he llegado a varios hogares. Y también por medio de una plataforma que se llama Niños de Ahora. De esa manera lo hacemos internacional, de manera virtual. Qué bonito. Entonces, lo más sencillo es dejar aquí mi teléfono. Sí, claro, y ahí mi nombre. Aparece. Yo no veo nada, pero ahí aparece. Los de producción hacen todas esas cosas. Exactamente, entonces acá podemos dejar toda la información, y claro que sí, me contacten, y en lo que podamos servir y aportar, por supuesto, estamos totalmente dispuestos. Ay, bueno, doctora, muchas gracias. Es que podríamos durar aquí toda la mañana compartiendo, pues que el productor todo el tiempo, no, que corte, que ya se acabó, que no me dejan ser tampoco tan libre, la verdad. Pero no es que yo le he dicho a todas que es que no me voy porque yo soy la imagen de este programa. Sí, entonces por eso no me... Bueno, en fin. Podemos hacer varias sesiones. Ay, eso sí me gusta, mi hijita, claro. Y a medida que la gente allá comience como a escribir, a decir, oh, sí, más enseñanzas de la doctora Lorena, hay que en el YouTube. ¡Ay! No lo había dicho, me van a regañar otra vez en producción. Que por favor que se suscriba al YouTube, que en Joseph TV, que en Echemos Cháchara, que la campanita, que hagan todas esas cosas. Ellos saben más que yo, la verdad, yo solamente repito lo que tengo que decir. Y que hay que hagan comentarios, algo así.
Entonces, si Así alguien dice allá comentarios, sí, más de la doctora Lorena, aprender más de entrenamiento y todo eso, pues hablamos con la producción, porque como no pagan nada. Pero bueno, entonces a ver si de pronto la invitamos otra vez, que sería muy lindo, porque es que, claro, es mucho contenido. Claro que sí. Claro, entonces, Claro que sí. Hay mucha tela para cortar. nada. Ay, doctora Lorena, muchas gracias por este espacio, por este momento. Un mensaje final de pronto a los papás que están creando, a los esposos, o qué le podemos decir como un mensajito de cierre. Bueno, yo les diría que el ejercicio de criar con respeto surge también de cuando a veces nosotros pensamos qué quieres para tu hijo en el futuro. Casi siempre decimos, yo quiero que sea feliz, yo quiero que tenga una familia, yo quiero que sea exitoso. Y yo les diría que ese éxito y esa felicidad y esa familia depende mucho de cómo estamos nosotros criando hoy a nuestros niños. Suena un poco a que somos responsables del comportamiento que nuestro hijo va a tener cuando sea un adulto. Entonces, sí es importante informarnos, sí es importante educarnos, es importante tener conocimiento y aprender un poco sobre el funcionamiento del cerebro infantil. Y no tienes que ser ni médico, ni neurólogo, ni psiquiatra, ni psicólogo, pues, para poder aprenderlo. Hay información muy detalladita, consejos muy prácticos y cosas muy sencillas que empiezas a ponerlas en práctica en tu casa y la dinámica familiar va a cambiar increíblemente. Entonces les diría eso, que se abran a la posibilidad de sanar, de innovar en estas estrategias de crianza que a veces no funcionan mucho en casa. Y porque no me funciona el grito y ya no me funciona el golpe, ya no me funciona, porque estas estrategias autoritarias tienen fecha de caducidad. Hay un momento en el que cuando ya son adolescentes me dicen, pues pégueme, no me importa. Sí, suele pasar. Funciona solamente cuando el niño está pequeño, pero va creciendo y esto ya deja de funcionar. Entonces, hay herramientas que son duraderas en el tiempo, que son efectivas y asertivas, y además de eso, como yo trate a mi hijo, él también va a tratar a su pareja y a sus futuros hijos si es que decide tener. Entonces les diría que es importante informarnos, es importante educarnos, es importante... Qué pena con ustedes, el productor con el celular prendido en plena grabación, toca regañar. Qué pena con ustedes, sigan. Perdón. Entonces, que es muy importante poder recibir información, así que ábranse a la posibilidad. Si hay cosas que no están funcionando en casa, también ábrete a la posibilidad de buscar en tu historia qué es lo que está pasando, por qué te incomoda tanto el comportamiento de tu hijo, por qué te incomoda tanto su llanto, por qué te incomoda tanto su comportamiento, y puedas ir atrás a tu historia, a mirar y a descubrir allá qué fue lo que sucedió, hacer ese acto de amor y de autocuidado, y es buscar apoyo, buscar ayuda, porque definitivamente va a ser un antes y un después en la relación con tus hijos. Muy bien, doctora Lorena, muchísimas gracias. Así que si tienen problemas con sus hijos y su esposo y su esposa y eso de las emociones, tienen dos opciones. Uno, llaman a la doctora Lorena, o dos, me llaman a mí. Yo les digo cuál es la mejor chancleta, cuál es la mejor correa. Bueno, cualquier cosa me van informando, que yo también tengo unas pautas excelentes de crianza, sino con la doctora Lorena. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden la suscripción y todas esas cositas que hay que hacer en el YouTube. Así que nos vemos en la próxima entrevista. Así que chao y...